No. Esto queda raro. Cuñado de izquierdas. ¡Ahora, hombre! ¡Izquierda caníbal! Oh, ya nos vale. No tenéis ni idea. Y yo tampoco. Ya esto... La izquierda es muy diversa, tan diversa que cada cual tiene su propia receta y tenemos medidas contradictorias para solucionar cualquier tema, ya sea político, social o económico. Ser de izquierdas requiere una combinación especial de inteligencia y empatía, de corazón y razón, pero también de acción. En la izquierda somos gente crítica, y por eso tendemos a hacer diagnósticos que suelen estar bastante bien. Tenemos buen olfato para identificar problemas alrededor nuestro, y ese sentido crítico que tenemos se extiende también hacia adentro. Tanto que en cuanto queremos unir fuerzas, nuestras alianzas acaban convirtiéndose en luchas intestinas, a veces bastante encarnizadas. Y mientras tanto, el fascismo crece y la derecha burguesa va por ahí campando a sus anchas. Ya nos vale. ¿Cómo nos dividimos? ¿O qué fácil es pelearse? Anarquismos, comunismos, socialdemocracias, en todas sus variantes. Somos esclavas de nuestras etiquetas. Para muchos anarquistas, los comunismos son reaccionarios y autoritarios, ya que el gobierno no hace falta y hay que destruirlo. Algunos comunismos desprecian los anarquismos, porque no construyen un estado fuerte que garantice que no se dé lugar la contrarrevolución burguesa que suele ocurrir tras una revolución comunista. Para el resto de la izquierda, los modelos socialdemócratas son demasiado burgueses, demasiado blandurrios, demasiado conservadores. Claro, que los socialdemócratas tampoco quieren saber nada ni del comunismo ni del anarquismo, porque quieren atraer hacia su base a gente moderada, a gente centrista, hasta gente de derechas. Y si hablamos de socialdemócratas, no podemos olvidarnos de los 1001 dolores de cabeza que nos da todos los días tener que distinguir entre socialdemócratas honestas y toda esa gente de derechas que se ha querido poner la etiqueta de socialdemócrata. Cuando tenemos que encarar todos esos cacaos es cuando nosotros nos replegamos y llamamos a nuestra Pureza ideológica. Joder, nuestro trabajo nos ha costado. Leer todos esos libros, esos tochos que nos traen los intelectuales del siglo XX, todas esas horas de discursos interminables, de asambleas, de movilizaciones, para que luego los medios te coloquen a unos neoliberales de libro en el espectro de la izquierda. Y encima tanta gente trague con ese anzuelo. No vale, no es justo. Todo este trabajo, todo lo que me ha costado, mi solución es la única y la mejor. No puedo haber hecho todo este esfuerzo para que vengas tú, con todo tu trabajo y tu teoría súper currada y me digas que me equivoco en este pequeño detalle. ¡No es justo! ¡Ah! No te lo perdonaré nunca, Carmena. ¡Nunca! Que también vaya panda de moderados. Pero bueno, que me lío. Vamos otra vez al tema. Pero es que la interpretación concreta de la rama de la corriente que apoyo está afinadísima. Mis compas y yo hemos pensado en cada mínimo detalle y debatido cada punto hasta la extenuación. Hasta lo hemos testado en la vida real. Nuestro paradigma es perfecto. O lo hacemos a mi manera o no vamos a ningún lado. O todo o nada. Y dejadme que incida en algo que ya había dicho antes. Pensamos de forma crítica y a veces se nos va un poquito la mano. Y se nos olvida echar el freno. Todo el día enfrentándonos a la hegemonía burguesa, de derechas, patriarcal, opresora. Claro, natural, lo nuestro es ver defectos y sacarlos a la luz, denunciarlos, deconstruirlos, exponerlos. Claro, cuando buscamos tanto defecto, también vemos los nuestros propios. Y eso a veces nos provoca disonancia cognitiva. Es decir, ese regomello que te entra cuando sabes que la estás cagando. Y aunque es sano hacer autocrítica, lo otro es bastante incómodo. Joder, que no somos perfectas. Para evitar ese come-come cognitivo, lo que solemos hacer es proyectar nuestra propia autocrítica en grupos que son más o menos afines a los nuestros. Que es verdad, no son iguales, pero
ahí están, ¿no? Sometemos a nuestras compañeras a los mismos análisis exhaustivos que hacemos a los sistemas socioeconómicos que analizamos todos los días. Ahora bien, el efecto que hacen esos análisis tan exhaustivos es bastante distinto y a veces hasta perjudicial. Claro que estamos rodeados de traidores. La policía secreta se nos infiltra. Los neoliberales se declaran de izquierdas. Joder, que es que hasta los neofascistas se declaran de izquierdas. Es la locura de la fantasía. Claro, mienten más que hablan, pero es que les funciona. Todo esto nos crea un estado continuo de paranoia. Este tipo dice ser de izquierdas, pero no tiene el mismo modelo que yo para alcanzar la justicia social. Va a ser que es un infiltrado. O no tiene ni idea. Y yo tampoco. A lo mejor no se lo ha trabajado tanto como yo. Y a lo mejor... ¡Paranoia! Y así no hay nadie que se entienda y nuestras coaliciones se van al garete. Thank you, Obama. O Zapatero. Kirchner. ¿Cómo nos arreglamos? A ver qué hacemos. Espera. No te vas a creer que yo tenga una solución para esto. Si ya os digo al principio que no tengo ni idea. Os cuento lo que creo que percibo sobre el tema y ya me contáis si queréis en los comentarios, en las redes sociales o en la calle. Porque, que quede claro, yo soy un coñado, luego no tengo ni idea. Y soy de izquierdas, luego voy a hacer un diagnóstico más o menos decente. Pero a lo mejor mi propuesta para mucha gente pueda estar postmoderna perdida y a lo mejor lo que hoy me parece que sea una buena idea, mañana con un poco más de información tenga que revisarlo y diga, pues a lo mejor no. Este es un testimonio de aquí y ahora, mañana ya veremos. Igual que la ciencia se cuestiona a sí misma, la izquierda estamos todo el rato en autoanálisis. Lo que te pueda decir hoy, mañana te puedo decir que me equivoco, que conociéndome es muy probable. Lo que yo veo es que quizá podamos aplicar varias políticas de izquierdas de forma simultánea, o a lo mejor como una secuencia de acciones en el tiempo. Que sí que habrá que matizarlo, pero que a lo mejor se puede hacer. No puede ser que podamos transicionar de un modelo socialdemócrata en principio a rápidamente una democracia socialista y que esta democracia socialista pueda ser cada vez más y más participativa y menos representativa, por ejemplo, y no puede ser que el Estado que podamos crear pueda albergar dentro de sí células anarquistas autogestionadas, que la podamos respetar y que pueda crecer a su manera mientras el Estado protege los intereses de todo el mundo. No puede ser que la transición para salir del capitalismo sea liderada por el modelo de las empresas cooperativas. Y no puede ser que a lo mejor el comunismo utópico y el anarquismo sean dos ángulos distintos que convergen en una idea que es bastante similar. Y no puede ser que todas y cada una de nuestras luchas están atravesadas por una interseccionalidad evidente. I mean, that's another thing. When you talk about a revolution, most people think violence, without realizing that the real content of any kind of revolutionary thrust lies in the principles and the goals that you're striving for, not in the way you reach them. Y no puede ser que nos sobre esa vieja y manida frase de no, es que a esa lucha no se le puede atender ahora. A lo mejor puede ser que somos bastantes personas que podemos atender a todas las luchas juntas y que nos sobra energía y números para poder hacer todo a la vez. Que esto no es como llevarlo una sola persona, que son colectivos, que los colectivos... No puede ser que los árboles no nos estén dejando ver el bosque. Y no puede ser que podamos aprender a criticarnos de una forma más constructiva y no destructiva. No tengo ni idea. Dicho esto, a lo mejor el propio diagnóstico os puede dar ideas de cómo aplicar estas cosas a vuestras vidas. Puede que hayáis vivido esas situaciones más de 1, 2, 500, 600 u 800 veces. A lo mejor tenéis otras recetas distintas que la mía para solucionar este problema y las respeto. Llegadas a este punto,
ya casi cualquier cosa con tal de que las personas de izquierdas aprendamos a caminar juntas, que rechacemos el dogma neoliberal del individualismo que lo tenemos aquí interiorizado y que lo aplicamos a nuestras ideas, que parecemos idiotas. Quizá vaya siendo hora de que dejemos de pelearnos y que empecemos de una vez a cambiar el mundo.